¿Qué tal, pelotero? Segundo día de previas. Qué ilusión nos hace este camino recorrerlo juntos. Hoy tocan dos nuevos equipos, evidentemente, el que ascendió como primero la temporada pasada en segunda división y el que quedó 17º en primera división. Así que empezamos por el Granada, que fue el flamante campeón de la división de plata, el Granada Club de Fútbol, en el que primero hay que hablar de sus aficionados. Lo primero siempre es la gente en el fútbol, o al menos así debería ser. Y aquí nos acordamos y le damos la enhorabuena a Puri Puerta, que decía que en la presentación del ascenso nazarí, que la hacíamos en el pasado mes de junio, nos contaba, nos confesaba para todos nosotros que venía con un pan debajo del brazo, o lo que es lo mismo, que iban a hacer un bebé. Estaba previsto para finales de julio. Yo le dije, los Migueles nacemos el 29 de julio, Puri, estate atenta que ese día te toca trabajar. Bueno, pues justo acerté y el día 29 de julio fue cuando rompió aguas y cuando nos comunicó la feliz noticia que, bueno, ella estará, no creo que esté rompiendo yo ningún secreto ni ninguna cosa que se deba mantener en privado porque estará encantada, como no puede ser de otra manera, y ya se ha encargado de proclamar que tiene nuevo retoño. Y un Granada Club de Fútbol, termino aquí la cuña de los patrocinios, también del señor Rodrigo Rajoy. No Mariano, no, Rodrigo Rajoy, al que os invito a seguir en YouTube, iba a decir en Twitter, bueno, en todo lo que se pueda seguir, hay que seguir a Rodrigo Rajoy, que es un auténtico genio y que me ha hecho todavía simpatizar más con el equipo nazarí, porque es de allí y porque es un tipo que lo mismo te cuenta chistes de humor blanco, negro, amarillo, que tiene mucho arte y que es un fenómeno, así que ojalá Rodrigo Rajoy vea el vídeo y lo comente, por supuesto, porque si no, ¿qué sentido tiene? Que lo vea y se lo quede para sí. No, no, no. Aquí hay que ser abiertos y comunicativos. Y como abierto y comunicativo espera ser, ya nos metemos en harina, el Granada Club de Fútbol de Paco López. Recordad que comenzamos contextualizando la llegada de los equipos al momento actual. En el caso del Granada tenemos que decir que ha regresado a primera división lo mismo que a la vez, nada más descender, efecto rebote inmediato con el conjunto que empezaba entrenado por Aitor Caranca y que en cuanto lo cogía Paco López, a mitad de temporada pasada, aprovechaba la gran plantilla para segunda división que tenía configurada la dirección deportiva. Y es que el Granada, lo normal, esto es fútbol y por lo tanto ocurre más lo paranormal que lo normal, pero lo lógico habría sido que no hubiera bajado el año anterior. Hay que ser sinceros, tenía una plantilla que no era para meterse en Europa como lo consiguió con Diego Martínez, pero que si descendió a segunda división fue precisamente porque acusaron muchísimo tener fuera ya, o lo que es lo mismo, no tener al entrenador milagro que los llevó en un periquete de segunda división, no solo a primera, no solo a Europa, sino incluso a cuartos de final de Europa League en Old Trafford contra el Manchester United. Así las cosas, el año pasado tuvieron que sobreponerse al varapalo durísimo porque encima descendieron de una manera muy cruel, todos los descensos lo son, pero falló Jorge Molina un penalti, nadie se esperaba que fueran a descender porque jugaban contra un español que no tenía nada en disputa, podían bajar perfectamente tanto el Cádiz como el Real Mallorca y cayó en desgracia el equipo entonces de Aitor Caranca, ahora de un Paco López que creo que está jugando con menos riesgos que cuando dirigía al Levante. Es un entrenador que siempre va a ser de vocación ofensiva, pero ya vemos por los resultados de esta pretemporada que le interesa mucho cerrar la portería, porque es consciente de que no todos los equipos de la zona de abajo tienen el poder de fuego con el que contaba el conjunto granota al que él dirigió y durante muchas fases en las que él era el entrenador hizo soñar con incluso una final de Copa del Rey de la que se quedaron a las puertas. Paco López tiene la misión de hacer olvidar a Diego Martínez. No tiene obligación de meter al Granada en Europa, pero sí que con su manera de ser y de actuar puede darle alegrías a los Cármenes, puede
dejar al Granada asentado en primera división y conseguir que tenga un proyecto de verdad estable, que desde 2011 lleva ascendiendo cada poco a primera división, no baja nunca el primer año, así que esto es un buen indicio, pero no consigue estar tampoco más de 6-7, que es lo que ya te da el estatus de equipo de primera división. Por tanto, yo diría que el Granada parte en un escalón muy similar a la Unión Deportiva Las Palmas, el otro equipo que ascendió directo, y ligeramente superior al Deportivo Alavés, cuyos esbozos de previa ya realizamos en la jornada de ayer. Es por una cuestión de lógica, de que en segunda división el Alavés sufrió mucho para subir y los otros dos sufrieron también, pero lo hicieron imponiendo amplitud de plantilla y trazas de primera división. Así que ya nos toca meternos en faena con las altas y las bajas. Los fichajes, de momento, no diré que brillan por su ausencia, pero se cuentan con los dedos de una mano y sobran dedos. Ahí sí, tirando de topicazos a la segunda bala vencida. Son altas porque tenían obligación de compra Sean Weissman y Famara Diédhiou. Por tanto, el Pucela, que ya no tiene ninguna relación contractual con el jugador israelí, si bien es cierto que son compras ejecutadas a regañadientes porque en el Granada no han terminado de dar ninguno de los dos el rendimiento esperado. Diédhiou, que viene del Alanyaspor de Turquía, o sea, son obligaciones que si las hubiera podido borrar con el codo lo habría hecho la dirección deportiva y el entrenador. Por lo menos esa es la sensación que me da a mí desde fuera. Y fichajes reales, por decirlo de algún modo, son Jesús Vallejo, que vuelve a ver cómo son las segundas partes en Granada, ya estuvo allí precisamente en la época de Diego Martínez, y Gerard Gumbau, del Elche, del que luego os hablaré porque me parece un fichaje muy acertado para un equipo como el Granada Club de Fútbol. En cuanto a las bajas del GCF, son Adrián Butzke y Pepe Sánchez, que ya no estaban en plantilla el año pasado, pero pertenecían a la entidad. Eric Cavaco, que estaba cedido, tampoco está. Kini, que se marcha después de muchos años. Jonathan Silva, Paul Lozano, Rubén Rochina y Jorge Molina, que se retira con honores, aunque le habría gustado hacerlo jugando y quizás continúe vinculado al cuerpo técnico de Paco López. Pero en todo caso, las urgencias, pese a que sean muchas más las bajas que las altas, no son tantas, porque el Granada Club de Fútbol ha contado con una plantilla en segunda división que, me repito en el argumento, para mí era más de primera, en cuanto a número y en cuanto a potencial. Esto implica que, por números, lo único que echamos verdaderamente en falta los aficionados al fútbol en general y que echarán los granadinistas en particular es un lateral izquierdo para competir con Carlos Neva. Las demás posiciones, corregidme si me equivoco, granaínos y granaínas, para mí están dobladas. O sea, hay dos futbolistas aspirantes a cada posición. El asunto es si quieres subir el nivel en la delantera porque no te fías de Weissman y de Famara Diédhiou, que puede ser, que no te fíes. Y por eso suena, por ejemplo, Maxi Gómez, aunque en las últimas horas, días, se ha acallado el rumor que surgió con más fuerza hace un par de o 3 semanas. Tal vez salga cedido Raúl Torrente, que no hace tanto tuvo una lesión de larga duración y es un defensa central prometedor que se puede ver eclipsado por Vallejo, por Rubio, por Ignasi Miquel, pero vaya, que podría ser perfectamente el cuarto central y no tendrían por qué fichar más los granaínos. Sí que suena, en cambio, y parece que está cerca de confirmarse, a lo mejor cuando suba el vídeo ya se ha confirmado, de hecho, lo de Gonzalo Villar, porque sí que tiene pinta de que está a punto de caramelo. Eso sería para el centro del campo, donde tiene una buena nómina de efectivos y más con la llegada de Gumbau, una dirección deportiva de Nico Rodríguez que hace muy bien las cosas. Así que ya hemos dicho quiénes suenan, quiénes podrían o deberían llegar, que en mi opinión no son tantos como podría parecer. Hombre, claro, todos los equipos como el Granada, que son humildes, tienen la sensación de que hay margen de mejora en todas las posiciones. No tienen a un goleador como pueda ser Haaland o a un jugador como Mbappé, a Vinicius. Es una locura lo que estoy diciendo, pero ya me entendéis. O sea, margen de mejora hay, pero las posiciones están dobladas. Por tanto, vamos a pasar ya a la pretemporada,
porque también es digno de mención que hayan hecho pleno de victorias. Esto el día que empiece la liga queda en anécdotas si empiezas de culo, pero han ganado al Elegido, al Sanluqueño, al Ceuta, también es verdad, equipos de categoría inferior, si bien el resultado más reciente ya es contra uno de su liga, de la Liga de Primera División, contra el Getafe Club de Fútbol, con el que, por cierto, han tenido rivalidad últimamente entre Bordalás y Diego Martínez. Ahora corren otros tiempos, Bordalás sigue siendo azulón, pero tenía que morder el polvo en este amistoso contra un Granada Club de Fútbol, en el que, por cierto, ya hablaremos ahora de jugadores franquicia y futbolistas a tener en cuenta, pero ha destacado en esta pretemporada Samu Omorodion, delantero de la cantera. Si igual ayer apuntábamos a algún pío pío de Las Palmas, hoy hay que quedarse con este internacional español sub-19 de origen nigeriano que metía 18 goles en total en segunda federación entre fase regular y playoff de ascenso con el Recreativo Granada. No creo todavía que vaya a ser delantero titular, pero por eso os digo, tampoco es que haya que fichar mucho arriba, porque quizás pida paso a lo largo del año no con titularidades consecutivas, Samu o Morodion, sí con 30, 40, 50 minutos en las segundas partes, que puede ser un perfecto complemento a la plantilla. Eso sí, les queda por jugar antes del primer partido liguero a los granadinos con el Tenerife y con el Almería en un triangular el sábado, los dos partidos. Ahí en nada, pachulos los de Granada. El mismo día los dos últimos encuentros. En cuanto al posible 11 de la primera jornada, que se las trae porque tienen que visitar el Metropolitano, que por cierto no les traerá muy buenos recuerdos, porque la última vez que pasaron por allí les pintó la cara el Atleti, aunque claro, el Atleti acabó siendo campeón de liga. El caso es, bueno, eso ya fue la penúltima. Sí, la última vez recuerdo que empataron a 0 con Caranca. Vale, pues no he dicho nada, retiro. Retiro porque si consiguieron empatar la última vez a 0 y era con Caranca, ahora con Paco López lo lógico sería que ganaran. Bueno, dado este palo al bueno y grande de Aitor Caranca, el posible 11 en el Metropolitano del Granada sería André Ferreira, que parece que está un paso por delante de Raúl Fernández en la portería, guardameta portugués. Ricard Sánchez en el lateral derecho, Miguel Rubio, Jesús Vallejo, acompañando a Ignasi Miquel en el medio, Carlos Neva por la izquierda. Me voy a quedar con Gerard Gumbau en el medio, pese a que pueda poner, por ejemplo, a Bodiger, Sergio Ruiz, Óscar Melendo. Y arriba hay dilema, pero voy a discrepar con Fútbol Fantasy, del que me fío muy mucho en esto de las alineaciones y que posiblemente me gane la mano. Pero es que, amigas y amigos, yo no me resisto a poner de titular a Brian Zaragoza. Él lo ha dejado fuera, aunque tiene muchísimas dudas por los porcentajes que nos da el amigo Maco, pero yo prefiero apostar para el Metropolitano por Antonio Puertas, Brian Zaragoza. Siempre puede entrar, por supuesto, José Callejón, los viejos roqueros nunca mueren, y Mirto Usuni. Este sería el 11 posible con sus convenientes variantes que pueda plantear Paco López en el Metropolitano. Jugador franquicia, evidentemente Mirto Usuni, el albanés, con 23 tantos la temporada pasada. Muchos de penaltis, ya, pero los penaltis hay que meterlos, queridas y queridos peloteras y peloteros. El albanés que se ha hinchado a meter goles, que ya estaba en el último tramo del Granada en primera división, que tiene una bonita historia porque fue refugiado en su momento, huyó a Grecia, acabó en España y aquí lo tenemos, marcando goles como si no costara. Y también es un jugador que puede caer a las bandas, que ya digo, es especialista de los 11 metros y que debería meter los doble dígitos para que el Granada esté más cerca de su objetivo. Y ojito a, por supuesto, a Brian Zaragoza Martínez, el ciudadano Brian, nacido en Málaga, apellidado Zaragoza, que representa al Granada Club de Fútbol. Este es un auténtico pelotero. Este a mí me ha entrado por ojito, no, yo digo ojito A, no, ojito derecho, ojito izquierdo y ojito, bueno, no voy a decir el tercero porque suena feo, pero que sí, que es un fenómeno y que Brian Zaragoza va seguro a dar grandes tardes de gloria. Para el que no lo conozca, es un extremo izquierdo que es diestro, por lo tanto se mete hacia adentro y mete unos chirlos que no veas. En la penúltima y última jornada contra el Mirandés y contra el Leganés fue clave y por tanto yo creo que va a ser titular. Se suele disputar esa plaza con Callejón, no con Puertas, por eso yo discrepo con Maco de Fútbol Fantasy, pero lo veremos. Y el otro ojito, porque aunque Brian me ocupe los dos, siempre hay espacio para meter dos pildoritas en esto de ojito A, yo elijo a Gerard Gumbau. Es un centrocampista del que se habla poco, porque además viene de bajar con el Elche por todo lo bajo, pero no por su culpa.
igual que no por culpa de Edgar Badía. En ese equipo hay futbolistas aprovechables de primera división y este centrocampista, estadísticas en mano, es bueno, porque como recolectaban aficionados al fútbol de la ciudad granadina, tiene buenos datos, tanto en ataque como en defensa, tiene muchísimo recorrido, llega al área, tiene buen criterio a la hora de asociarse, no son pases horizontales, sino en campo contrario, también tiene buen despliegue para recuperar. Vamos, pues lo estoy vendiendo como si fuera Camavinga y es Gerard Gumbau, pero me parece un jugador infravalorado en el que ha dado en la diana la dirección deportiva del Granada y que es uno de esos que hay que tener en cuenta porque a veces se pasan por encima de manera injusta. Así que, granainas y granainos, Puri Puerta, Rodrigo Rajoy y compañía, decidme qué opináis, si he metido la pata, si estáis de acuerdo conmigo, dadle like todos, amigas y amigos. En general, suscribíos, nos vemos pronto. Hasta la vista.